bueno, pues ya estamos aquí, de regreso del taller de periodismo científico, en esta edición UNAM que hemos titulado Salud Global y Comunicación. Por supuesto, siempre importante el hablar de salud para nosotros en el instituto, hablar de salud, de medio ambiente y de tecnología, siempre son puntos importantes y relevantes en los contenidos de nuestros talleres. Quiero agradecer y saludar también de manera muy especial al periodista Renan Estensoro, director ejecutivo de la Fundación para el Periodismo en Bolivia, una participación muy activa de nuestros amigos bolivianos que hoy nos acompañan desde aquella bella región de la geografía latinoamericana. Por supuesto, Asturias, un cariño enorme a todos nuestros amigos que desde Oviedo, desde Madrid nos acompañan, de manera muy especial, Rocío Ardura, Javi Lobo, un abrazo para ustedes desde aquí, a nombre de todos los periodistas que desde Latinoamérica seguimos el taller Edición Europa que llevamos a cabo cada año en aquel lado del mundo. Y bueno, pues estamos a unos momentos de iniciar nuestra siguiente conferencia magistral y mientras me dan el cue de arranque, quiero decirles que les agradezco mucho la paciencia que todos tenemos al enfrentarnos a este tipo de presencia virtual, en donde por supuesto la tecnología pues es la tecnología y la tecnología no tiene palabra de honor y a veces nos hace esas pequeñas travesuras en donde picas un botón y no te obedece, dice proyectar y no jala, y bueno, pues así sucede a veces en estas circunstancias virtuales y en este momento en donde la tecnología nos une, nos acerca, nos hace globales, y bueno, pues seguramente nuestra edición tendría que llamarse iberoamericana, porque pues la participación de todos ustedes aquí pues lo demuestra. Quiero adelantar también, en un minuto que me queda para poder presentar a nuestro siguiente conferencista, el hecho de que pues este Knight Science Journalism Fellowship tiene un grupo de periodistas latinoamericanos muy destacados, donde pues ya tuvimos al primero de ellos, colega mexicano, por supuesto, a Iván Carrillo, pero quiero adelantarles que también forma parte de este grupo de periodistas que participan y que además, seguramente en las próximas ediciones, iremos poniendo fechas para que ellos participen activamente. Se encuentra en esta lista, pues está Daniela Hirschfield desde Uruguay, y también pues existen otros compañeros de este grupo de periodistas de la Knight Fellow que por supuesto estarán con nosotros. Entonces les iré dando los nombres de cada uno de ellos precisamente para eso, para que ustedes los conozcan y pues nos vayamos entusiasmando en este proceso de participación. Y bueno, pues me dice nuestro productor que estamos listos para nuestra siguiente conferencia y me permito presentar al doctor Jorge Hidalgo Toledo. Él es el director de posgrado de la Universidad Anáhuac y sin más preámbulo, Jorge, tú tienes la palabra. Muchísimas gracias, Enrique. Un honor, un gusto estar el día de hoy aquí contigo en este espacio que, como bien dices, pues está dedicado para generar no solamente un punto de encuentro con el conocimiento, también con las personas que están construyendo el día de hoy los saberes sobre el tema del periodismo científico. Para mí es un honor, en este caso, estar participando a título de nuestra institución, la Universidad de Anáhuac, pero sobre todo también como presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Yo agradezco esta invitación que me hicieras y también que nos hiciera el Instituto Global de la Comunicación para poder compartir con los colegas estas temáticas que tanto nos preocupan y nos aquejan. Si me permites, Enrique, voy a compartir pantalla con los colegas. Déjame ver porque no me están permitiendo en este momento recibir nuestra presentación. No reconoce la presentación que tenemos aquí. No te preocupes, Jorge, prepárala con calma.
hemos visto en las sesiones anteriores que pues así sucede. De repente la tecnología pues nos hace travesuras, ¿verdad? Bueno, Sí, pues Bill Gates, el día que presentó Windows. a ver si nos permiten, no sé si... Ahí es que ahí seguramente están viendo, pero están viendo el navegador, no permite compartir. No sé si nos tendría que dar privilegios, Daniel, para poder compartir pantalla. No, Jorge, buenos días. Ahí ya puedes compartir tu pantalla, solamente hay que seleccionar pantalla completa y después cambias a tu presentación, por favor. Sí, es que justo en pantalla completa solamente reconoce el navegador, no reconoce la presentación que tenemos aquí. Un segundo. ¿Estará minimizada en tu panel de aplicaciones? Y no, ya debe de estar a pantalla. Hay, no sé si ahí ya la perciben ustedes. No, todavía no. Hay que seleccionar Es que justo primero cuando... compartir y después hay que seleccionar la fuente y darle a iniciar. Sí, el tema es que solamente reconoce como fuente el navegador. Cuando le cambiamos a la presentación, déjame ver si... Bueno, pues... Si no, ahí creo que ya se volvió a botar. A ver, nuevamente, es que solamente reconoce como única fuente el navegador. Si no... yo le pediría a Daniel que si te ayuda telefónicamente a conectar tu computadora, sí, y esto me da pauta y pauta para poder pues leer un poco de tu historia, de tu biografía, de tus logros, Jorge. Y bueno, pues yo quiero compartir el hecho de que Jorge cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en las áreas de comunicación, en los cuales ha trabajado para distintas organizaciones, entre ellas el diario Reforma, por supuesto el Universal, el Heraldo, colaborador de publicaciones Origina, la revista MD, ha sido editor de la revista CLAP, fue conductor y productor en Grupo ASIR, en Grupo Radio Centro, cuenta con casi 25 años de experiencia, docente en la Universidad Anáhuac, en el Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer, en la Universidad de Celaya, entre muchas otras. Entonces, pues un privilegio que Jorge pueda estar con nosotros en esta mañana, aunque teniendo algunos problemas naturales de esta configuración electrónica que todos tenemos que trabajar. De hecho, no sé si ya ven ahí la presentación, Enrique. Ya está, Jorge. Ya ¿Sí? está. Sí. Ya, perfecto, ya la perciben, exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Como te decía, un honor poder estar el día de hoy aquí compartiendo este espacio de diálogo e interacción con todos nuestros colegas periodistas, científicos. Y bueno, pues yo atendiendo a tu invitación, justo haciendo este acto reflexivo sobre qué considerábamos que era quizá uno de los grandes desafíos con los cuales nos habíamos topado los comunicadores en últimas fechas, tenía que ver con, pues de alguna manera, algunas falacias que hay detrás del entorno digital. Y por eso me gustaría participar en este momento, hablando de tres grandes momentos que nos está tocando vivir en este desafío, ¿no? Sobre el tema de la convergencia y la cultura digital, y sobre todo los dilemas éticos a los cuales nos presentamos, y sobre todo entendiendo como dilemas éticos el tema de cómo estamos tomando las decisiones, quiénes están participando, cómo participan, y desde dónde construimos esta lógica de ser y estar en la sociedad digital. En primera instancia, yo quisiera hablar del México previo al COVID y qué fue lo que pasó en las últimas 9 semanas y hacia dónde nos aproximamos en este entorno de nueva normalidad. Bueno, en primera instancia, cuando hablábamos de la incursión del México a la cultura digital, de pronto vimos un crecimiento exponencial en los últimos 4 años, donde teníamos crecimientos del 12, prácticamente hasta el 25% de incremento en población anual. Cuando estábamos arrancando el año, hablábamos ya en México de más de 82 millones de usuarios. La Asociación de Internet MX comunicaba que habíamos llegado prácticamente a rebasar la barrera del 71% de la población. El INEGI hablaba de prácticamente un 52.9% de la media nacional. Sin embargo,
conforme empezamos a analizar y a desmenuzar este tipo de datos, donde nos decían que más de 8 horas, 20 minutos era el promedio que pasaba un mexicano conectado a internet, donde consumíamos 3 horas televisión, 1 hora 45 minutos en la radio, y que prácticamente eran los dos grandes medios que iban de salida en términos del prime time de consumo de las audiencias. Se nos decía que la televisión durante muchos años había sido el rey, pues hoy veíamos que las jóvenes generaciones cada vez más se desplazaban hacia los espacios de las redes sociodigitales, plataformas como TikTok en el último año habían rebasado en el número de accesos y sobre todo de usuarios y suscriptores a plataformas como Facebook en el mundo. Por tanto, este imaginario donde se nos había dicho que Internet nos democratizaba, nos horizontalizaba el panorama, donde iba a ser cada vez más incluyente, nuestra participación iba a generar una condición mejor de vida, porque detrás de el concepto de sociedad de la información y el conocimiento había una apuesta y una promesa que era que por cada giga de ancho de banda posiblemente podía crecer un punto porcentual el Producto Interno Bruto de algunos países en función de cómo iba a detonar las industrias creativas, las industrias tecnológicas. Cuando de pronto nos acercamos a estas últimas 9 semanas, el México que nos habían planteado, este México tecnológico, digital, prácticamente quedó como una postal del recuerdo. ¿Y por qué digo como una postal del recuerdo? Porque prácticamente empezamos a ver que detrás de todo esto había mucha falacia. ¿Y por qué digo mucha falacia? Porque este promedio del 71% de la población y en algunos casos del 52.9% promedio nacional, pues tenías estados, como digo, pongo aquí como Puebla, que tenían tan solo el 39.6% de penetración, algunos estados como Chiapas del 18.8%, y lo cual nos dejaba ver que había muchos Méxicos porque había muchos internets. Y cuando digo que había muchos internet, me estoy refiriendo a que teníamos el internet que llegaba solamente para la clase media, media alta, que era generalmente una población urbana, pero cuando empezamos a desgranar los datos y nos dábamos cuenta que el primero de los excluidos de la era digital era el México rural y el más profundo de ellos era el México indígena. Y cuando digo estos 3 niveles de los Méxicos, pues estamos hablando de un problema serio ante el que nos estábamos encontrando, porque en una situación de emergencia y de crisis sanitaria como la que teníamos, donde la comunicación se iba a convertir en el eje central, neurálgico y estratégico para la toma de decisiones de instituciones públicas, privadas y tercer sector, la pregunta era, ¿y cómo vamos a llegar a todos esos Méxicos cuando no están conectados? Cuando no hay páginas de gobierno para poder hacer pagos de predial, de los impuestos, con traductores para lenguas originarias. Si uno analiza, y sobre todo yo creo que el trabajo que han hecho en algunos de nuestros colegas de periodismo científico, pues habrán podido explorar cuánto el tema de gobernanza y gobierno digital está pensado para estas comunidades, como te digo, rurales indígenas. Ahí tenemos un nivel de exclusión muy grande. Segundo nivel de exclusión, cuando se nos hablaba de que esta población que ingresaba a las plataformas digitales era, entre comillas, equilibrada, porque teníamos 51% mujeres, 49% hombres, pues te dabas cuenta que había una brecha de género más grande todavía. ¿Por qué? Porque la manera como se había vendido el acceso a la tecnología a hombres y mujeres era totalmente diferente. Para hombres era una herramienta productiva, para mujeres era un accesorio que brillaba en tu bolsa, algo que podías personalizar con un ringtone, con una funda, donde hablábamos de que supuestamente el porcentaje mayoritario que ingresaba pues era de clase media. Más bien eso era lo que monitoreaban este tipo de encuestas, porque como te digo, hay un porcentaje muy alto de población que estaba siendo excluida. Aun cuando de pronto nos decían que el 12% de la población que era de sectores de pobreza extrema, sobre todo que estaba entrando a través de estos hotspots, de cibercafés, pues nos damos cuenta que cuando no tienes la posibilidad ni de ir a un hotspot ni a un cibercafé, pues no hay soporte que te dé en términos de infraestructura para darle acceso a todas estas personas. Entonces, ¿qué es lo que nos topamos? Nos topamos ya con una brecha
en términos de lo rural, indígena y urbano de los distintos Méxicos, las brechas de género, las brechas de edad, donde hoy hablamos de que prácticamente el 34% de la población son menores de 18 años, 84 son prácticamente menores de 45. Sin embargo, nos dábamos cuenta que los procesos de alfabetización digital se habían centrado mayoritariamente en poblaciones infantiles y juveniles, pero todo lo que era, vamos a decirles, el adulto mayor y la tercera edad, prácticamente habían sido los grandes excluidos de los procesos de alfabetización y que incluso quienes habían sido alfabetizados digitalmente realmente con lo que contaban era con un instruccionismo digital que solamente les permitía acceder a ciertas plataformas, saber dar clic, pero que prácticamente sus orientaciones de consumo dentro de los espacios digitales se centraban en ocio y entretenimiento. Entonces, cuando estamos hablando de que ya tenemos brechas precisamente de edad, de género, estamos hablando de brechas de acceso y conectividad, tenemos un problema muy serio porque las políticas públicas no estaban contemplando estas nuevas formas de inclusión. Pero ya acabamos de mencionar que también hay una brecha en términos de la era digital sobre el knowing and doing, como le dicen nuestros colegas norteamericanos, a esta brecha de una cosa es saber utilizar la plataforma y otra cosa es darle sentido a las herramientas, y que ya lo había mencionado Ivana en su exposición anterior, que parte del fallo que tenemos todavía en muchas de estas formas comunicativas tienen que ver con los sentidos que se generan alrededor de la comunicación. Pero bueno, estamos viendo que incluso cuando se tuvo que hacer la migración de todos los sectores hacia la parte digital, pues muchos de ellos, incluso los que ya se creían que estaban preparados, como era el educativo, pues no contaban con todas estas herramientas. Hoy tan solo se habla de que prácticamente el 40% de los niños de nuestro país pudieron conectarse a nuestro país y el resto pues tuvieron que buscar otro tipo de formas. ¿Por qué? Porque como decíamos, no hay un hogar, y en un México como el nuestro, que tenemos de 3.4 personas por hogar, pues que pudieran tener 3 computadoras para conectarse, para hacer home office, para hacer homeschooling, ¿no? Para que pudieran también acceder a temas de entretenimiento. No solamente no tenían el dispositivo, sino la infraestructura tecnológica con la que contábamos no daba el ancho de banda para poder 3 o 4 transmisiones en un mismo espacio y en un mismo lugar. Por tanto, entonces, como te digo, estas nuevas realidades que se nos pintan, pues nos hablan, como te digo, de los muchos Méxicos. Estamos hablando del México también de los de adentro y los de afuera, todos aquellos que tuvieron que en esta normalidad quedarse fuera de las condiciones de conexión. Por tanto, no solamente entonces hablábamos de los conectados que teníamos en términos a la realidad social, porque día a día estaban siguiendo a través de plataformas digitales todo lo que estaba fluyendo en términos informativos, aquellos que por su condición natural de exclusión, tanto rural, indígena, de marginación tecnológica, de no poder contar con las plataformas, estaban totalmente desconectados, e incluso muchos de ellos creyendo, como bien lo reportaban algunos de los diarios, que todo esto de COVID era una situación imaginaria que no existía porque ellos vivían en otra realidad, y teníamos a los que, entre comillas, se llamaban los mediatizados, es decir, gente que estaba permanentemente conectado a todo este tipo de plataformas, pero que dejaba entrever que estar conectado, ser usuario y apropiarte de una tecnología no te provee de las condiciones necesarias para hacer un uso consciente, crítico de toda esta información. Por tanto, empezamos a ver que hoy tenemos una nueva brecha, que es la brecha de los infopobres y los inforricos, aquellos que contaban con mayores habilidades para buscar información, para hacer un ejercicio crítico y reflexivo de esa información con la que se topaban, para que con esa información pudieran generar juicios de valor y para salir con ella a retejer, ¿no? Sus condiciones de vinculación social. Por tanto, empezamos a notar, y ya lo decía en su exposición, esta lógica entre, sí, la infoxicación, la infodemia, la infoanemia, como bien acota Iván en su presentación. ¿Por qué? Porque la saturación de información
falsa, y falsa en distintos niveles, porque hay desde el que colegas periodistas con fallos en su capacitación y en su formación no sabían hacer cobertura de estas temáticas, por ello la importancia de este tipo de seminarios como el que tienen, como el que tienes tú y en el que estamos participando el día de hoy, donde poder preparar a nuestros colegas periodistas para poder saber buscar la información, proyectarla y poder de alguna manera servir como mediadores, pero no nada más se vio ese tipo de fallo informativo, también vimos el fallo de la batalla ideológica que se está generando a partir de distintos sectores mediáticos, pero también de la información gobierno que podía llegar y salir, y entonces en esta batalla pues quedaba finalmente el ciudadano de a pie. Por tanto, habría que dar cuenta que no solamente, como te digo, teníamos estas formas de acceder y que pensábamos tradicionalmente de los mexicanos, sino que además nos tenemos que dar cuenta que tenemos dentro de los muchos Méxicos 16 tipos de estructuras familiares, como bien acota hoy Heriberto López Romo en su estudio sobre las familias mexicanas y las formas de estructuración. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estábamos acostumbrados a pensar que teníamos una estructura de familia tradicional de la familia nuclear, que hoy no representa más del 25% de la población, pues tenemos que dar cuenta entonces que tenemos 16 formas estructurales de acercarnos a la información con las que hoy contamos. Por tanto, la madre soltera, el padre soltero, los que están viviendo hoy en cohousing o con un roomie o con un amigo o amiga con el que cohabitan, estas parejas multidiversas que tenemos hoy, días, también pues todos los que viven en solitario, pues tienen formas diferentes de acceder a la información, y la pregunta es, ¿había información suficiente y necesaria para todos ellos? Todos ellos contaban con todos estos recursos informativos veraces, certeros, para poder hacer frente a una coyuntura como la que estábamos viviendo. Por tanto, ¿qué era lo que esperaba la gente? No solamente en tener contenidos de ocio y entretenimiento como los que estaban acostumbrados en sus 8 horas, 20 minutos, 3 horas, 30 minutos en redes sociales, sino que empezamos a ver que esta sobrecarga informativa, esta saturación de información, pero además saturación, como te digo, cargada con un alto componente de noticias falsas que generaban mucha ambigüedad y no le permitían tener certezas a la gente, empezó a detonar en lo que hoy ya sabemos, pues un tema de salud psicoemocional que habrá que atender en las próximas fechas. Por tanto, los primeros grandes desafíos que se nos vienen para esta supuesta normalidad tendrán que ver con cómo vamos a poder contribuir nosotros como informadores, como periodistas, como comunicadores, en alentar precisamente y sanar esos vacíos de información, ayudar a precisamente a la población a cubrir esos temas de salud psicoemocional, poder empezar a dotarnos de nuevas alfabetizaciones, y estas nuevas alfabetizaciones tienen que ver también en esta nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar, en cómo van a tener que comunicarse todos los sectores con todos sus stakeholders, y me refiero a cómo lo van a tener que hacer precisamente desde las empresas con sus consumidores, que hemos visto que han tenido que modificar su relación comunicativa con ellas y han tenido que emprender incluso una labor que no le correspondía a las empresas, que era empezar a educar y alfabetizar incluso a los usuarios de sus productos y servicios. Hubo compañías que utilizaron los empaques precisamente para mandar mensajes de salud. Bueno, pues hoy los periodistas científicos van a hacer un papel fundamental para ayudar a las compañías también a poder informar como digo, a sus consumidores, a los proveedores, sobre el tema de las nuevas medidas de salud que se van a tener que implementar dentro de las empresas, dentro de las instituciones públicas, cómo se va a tener que reanimar la vida, cómo van a tener que fomentar también pues la nueva participación a esta nueva economía o este nuevo modelo económico al que vamos a tener que migrar todos, donde se van a tener que incorporar desde el tendero, la gente que tenía una tiendita de calle, a esta nueva sociedad digital para poder participar. Vamos a tener que estar comunicando en un entorno totalmente distópico, porque ya se nos dice que esta nueva normalidad a la cual nos vamos a tener que acostumbrar, pues va a tener también estas lógicas híbridas y por tanto va a requerir un tipo de informador más centrado en generar, como decíamos,
altas certezas y también una forma de comunicar esta supuesta nueva normalidad con contenidos de calidad muy pensados en la inclusión total de todos los sectores. Y por tanto, se habla de que incluso vamos a tener el regreso y el repunte, como ya empezó a ocurrir con la televisión y la radio y seguramente con la prensa, en localidades donde los medios digitales no están llegando, porque obviamente hay un tema pendiente y un tema también de los desafíos éticos que presentó toda esta temática son la configuración de nuevos hiperconglomerados de medios que están haciendo hoy, vamos a decirles, una concentración mediática todavía de tipo exponencial. Si ya hablábamos de que había una concentración de 4 o 5 actores, y con esto ya estamos prácticamente concluyendo, Enrique, donde teníamos prácticamente 4 o 5 jugadores, pues hoy la concentración digital es cada vez más evidente. Por tanto, retos que se nos presentan para los periodistas y los comunicadores es justo el trabajo sobre una comunicación más responsable y empática y solidaria con todos los públicos, empezar a trabajar mucho más en cómo comunicar la certeza para generar confianza. Estos ejemplos que de pronto nos van y que seguramente van a seguir apareciendo a lo largo de todo el conversatorio en este día, tendrán que ver con justo la falta de fiabilidad que tenían muchas de las audiencias sobre el medio. Gente que era altamente respetada, de pronto ha puesto su nombre en duda por estar comunicando temas sin verificar, información no contrastada, datos y bulos que están circulando por ahí. El tema de la comunicación de la ciencia, los saberes y las experiencias va a ser vital, pero también va a ser vital el trabajo que instituciones como la tuya, Enrique, van a empezar a ejercer para formar nuevas alfabetizaciones críticas en el mismo cuerpo de periodistas y comunicadores, pero también en toda la población, porque ya no nada más basta con recibir data, sino también ayudarlos a saber qué hacer con esa data para generar espacios más creativos, articuladores, mucho más pensados en establecer puentes para crear desde, en términos tecnológicos, aplicaciones que tengan que ver con lo solidario, el comercio justo, y poder reducir todas estas brechas que hemos evidenciado y que tienen que ver con un grave componente ético, te digo, en términos de si estas brechas no se reducen y no hacemos nada con ello, obviamente nuestro tejido social se va a descomponer aún más. Por tanto, como te digo, este gran reto que tienen nuestros comunicadores y periodistas que tiene que ver con el servicio, pues apunta a lo que estamos diciendo hoy día, que es cómo dotar a la población de información más certera, más justa, más responsable para que puedan, como te digo, tener confianza en estos nuevos espacios de normalidad. Pero las brechas digitales que te digo que se abrieron en este nuevo territorio son quizá las más críticas, las que más nos están haciendo dudar sobre de las grandes bondades que veíamos del entorno digital. Por eso este entorno mixto al que hoy vamos a tener que recurrir entre lo digital y lo terrestre, pues también presenta una nueva área de oportunidad para nuestros comunicadores. Y con esto prácticamente me gustaría cerrar y te agradezco nuevamente el espacio que nos ofreces para poder dialogar con nuestros colegas y compañeros. Muchísimas gracias, Enrique. Al revés, Jorge, muchísimas gracias a ti, un privilegio tenerte aquí, el que nos hayas compartido pues aspectos tan importantes como estos, una reflexión tan profunda como el hecho de pues esta brecha digital que se abre y que por muchos expertos, incluyéndote, se ha dicho que pues desafortunadamente esta brecha digital es más grande que incluso la brecha económica. Así que pues ahí queda este espacio de reflexión que tú nos dejas a partir de toda esta información. Compartiremos tu presentación y tus datos con todos los periodistas asistentes para que pues puedas dialogar directamente con ellos a partir de las inquietudes y preguntas que se puedan generar. Muchísimas gracias, Jorge. No, muchísimas gracias a ti, Enrique, y fue un privilegio estar aquí con ustedes. Que tengan buen día. Gracias, Jorge. Y bueno, pues ahora hacemos una cortinilla de 1 minuto para regresar con nuestro último conferencista magistral de este día. De verdad, una conferencia también muy importante, muy interesante. Vamos a dar 1 minuto.